Pero veamos a esta hora qué pronunciamiento hace el canciller Jorge Arriaza. Escuchemos. Europea, de América Latina y el Caribe, de Asia, de África, organismos internacionales. Incluso el encargado de negocios de Estados Unidos estuvo presente en esta convocatoria para denunciar la agresión que significa, bueno, esa amenaza con el uso de la fuerza, que es uno de los principios básicos del derecho internacional y que violenta absolutamente todas las cartas de no solo de Naciones Unidas, de cualquier organismo internacional que se fundamenta sobre el sistema de Naciones Unidas. Bueno, lo primero que condena es la intromisión en los asuntos internos de otro Estado, el irrespeto a la autodeterminación de los pueblos y, por supuesto, el uso y la amenaza del uso de la fuerza. Allí hicimos un recorrido histórico desde 1823. El presidente de Estados Unidos, James Monroe, John Quincy Adams, su secretario de Estado, la doctrina Monroe, que en cualquier porción, dijeron, de este hemisferio, es decir, de toda nuestra América, desde Alaska hasta la Patagonia, donde hubiese una intervención extranjera, los Estados Unidos tendrían la oportunidad de actuar. Y sobre esa doctrina, luego el corolario Roosevelt, en el año 1904, que surge precisamente de la peor de las agresiones que había ocurrido en Venezuela antes de esta, que fue el bloqueo contra nuestras costas, bajo el gobierno de Cipriano Castro en 1902, donde ellos allí simplemente dicen que evaluarán si un gobierno está en condiciones civilizadas o no está en condiciones y según su evaluación podrán intervenir en cualquier gobierno y actuar como policía internacional. Ese es el sustento de la política exterior de los Estados Unidos y la viene cumpliendo al pie de la letra. Y luego hicimos un recorrido por el siglo XX, por las características de nuestra economía, el petróleo como fuente de atracción de intereses internacionales de los más voraces y cómo con el comandante Hugo Chávez el pueblo en el gobierno logró detener todas las ambiciones sobre nuestras riquezas. Pero, por supuesto, comienza la agresión, comienza el tratar de socavar las bases. Ya en el golpe de Estado del año 2002, el propio comandante Chávez, meses después, tuvo que denunciar la presencia de buques de los Estados Unidos de América en nuestras costas. Y en el 2004, bueno, la historia nos llevó a declarar nuestra revolución como antiimperialista. Si era bolivariana, tenía que ser antiimperialista. Además, la historia nos lleva por el cauce, por el proyecto originario del libertador Simón Bolívar. Y luego, lo que hemos visto en los últimos años, desde el 9 de marzo del año 2015, la declaratoria de nuestro país y de su pueblo como una amenaza inusual y extraordinaria, decreto sobre el cual están promoviendo todas estas acciones de sanciones unilaterales, arbitrarias, absurdas, pretendidas sanciones, pues no tienen ningún poder para sancionar a nadie en Venezuela, hasta el presidente. Y las últimas sanciones a compatriotas que están en la Asamblea Nacional Constituyente, los sancionaron por haber organizado una elección. ¿Cuándo se ha visto eso? Que sancionen a alguien porque quiso convocar a la voluntad del pueblo. Es una cosa absolutamente insólita. Y luego la cantidad, el recuento de declaraciones del señor secretario de Estado, Tillerson, de los asesores de seguridad, del director de la CIA, diciendo que estaba actuando con países de la región para poner orden en Venezuela. Todo el recuento lo vimos. Son verdades, son hechos irrefutables, irrefragables, que están allí y recibimos con mucho beneplácito al salir de la reunión la solidaridad de prácticamente todos los representantes diplomáticos y de organismos internacionales, es decir, de estados y de organismos internacionales que nos acompañaron. El saludo, el manifiesto de absoluto rechazo a esa amenaza de uso militar. Y bueno, incluso conversamos con el con el encargado de negocios de los Estados Unidos. Y por supuesto nos dijo, no compartimos parte de lo que usted ha dicho, pero yo le dije, ¿qué vía quieren ustedes? Se lo dije en nombre del pueblo de Venezuela y del presidente Maduro. La del diálogo, aquí está a nuestra mano. ¿Quieren otra vía? Bueno, estaremos aquí también para defender la patria y para enfrentarlos en cualquier terreno. Y así ha sido, y así será. A Venezuela, amenácenla, pero atrévanse a poner la planta insolente de cualquier extranjero en suelo venezolano para que vean cómo reaccionará el pueblo venezolano todo, más allá de diferencias, de credo, diferencias políticas.
Todo venezolano y venezolana, bolivariano, bolivariana de corazón, que ama esta patria, saldrá a defenderla. Y pueden tener la seguridad de que si fueron derrotados en Vietnam, aquí surgirá no solo un Vietnam en Venezuela, como decía el comandante Hugo Chávez y como el presidente Maduro lo ha repetido, sino que habrá 10 Vietnam, 15 Vietnam en nuestra América y de aquí no sacarían ni una gota de petróleo en 1000 años. Pero ojalá que por la vía del diálogo podamos nosotros recomponer las relaciones de respeto no solo con el gobierno de Estados Unidos, sino con todos los gobiernos del mundo. Canciller, ¿tiene planteado el gobierno venezolano alguna acción específica para enfrentar esta amenaza ya concreta del gobierno estadounidense? Lo primero que tenemos que nosotros que agradecer y felicitar ha sido la solidaridad expresada a través de comunicados, de pronunciamientos por parte de gobiernos de toda nuestra América, de Europa, de África, de Asia. Por ejemplo, podemos decirles que hay gobiernos que estuvieron condenando, tratando de acorralar a Venezuela, digamos, estaban dándole como el piso político a los Estados Unidos, ya que no se puede en la OEA para generar este tipo de amenazas, y sin embargo esos mismos gobiernos han condenado la amenaza del señor presidente Trump con el uso militar en Venezuela. Así que bueno, son elementos para la unidad, así como le pedimos unidad y valentía al pueblo venezolano, a todas las venezolanas y todos los venezolanos de bien que amen a su patria. También le hacemos un llamado, primero, a nuestra comunidad latinoamericana y caribeña. Este es el momento de la unidad. Diferencias tenemos y tendremos. Tiene que haber tolerancia y tenemos nosotros que cerrar filas, no solo con Venezuela, con cualquier país que sea agredido o amenazado con una operación militar por parte del más grande imperio que haya existido en la humanidad. Y aquí es donde toma mucho sentido, mucha pertinencia, y debemos así reiterarlo, la propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro de convocar a una cumbre de jefes de Estado, de gobierno, de toda nuestra América, desde México hasta Argentina, pasando por el Caribe, y que sea ese el espacio, no solo para defender la soberanía de Venezuela y de cualquier pueblo que sea agredido, sino para que se conozca la verdad, para que el intercambio, el diálogo, el debate sea franco, si es necesario a puerta cerrada, pero que podamos nosotros superar nuestras diferencias y volver a la tolerancia que existió hasta hace muy poco tiempo en mecanismos como la CELAC, como la UNASUR, cualquiera de los mecanismos de integración latinoamericana. Y aquí está pues la Venezuela bolivariana dispuesta a enfrentar cualquier agresión, pero siempre haciendo un llamado a la reflexión, a la rectificación. Si el gobierno de Estados Unidos rectifica y quiere abrir canales de comunicación con nosotros, aquí está. Si no quiere hacerlo, aquí nos encontrará también en otras condiciones. ¿Esa reunión de jefes de Estado y de Gobierno? No, eso no podemos predecirlo porque eso depende de las consultas que se haga a cada uno de los gobiernos. Sin embargo, ya nosotros hemos activado los mecanismos con la CELAC para que se circule esa invitación y se define el lugar. Puede ser en cualquier parte porque la agresión a Venezuela es la agresión a toda nuestra América. Si puede ser en San Salvador, pero puede ser en Lima, puede ser en cualquier parte de nuestra América, en el Caribe, porque es una agresión a todos y a todas, y así sentimos que lo han interpretado todos los gobiernos y pueblos de la región. ¿Podría mencionar alguno de esos países que han mostrado su solidaridad con Venezuela? Mira, ¿qué te puedo decir? Primero, no, los países más cercanos, los países del ALBA, los países del Caribe, pero incluso hemos visto comunicados de Mercosur, comunicados de Perú, de Colombia, de Chile, que bueno, expresan su rechazo a una intervención militar, comunicados de países europeos, de África, que bueno, que nadie, ¿quién en su sano juicio, quién que ame a sus hijos puede apoyar semejante amenaza contra cualquier pueblo del mundo? Y mucho menos en este caso donde el presidente Donald Trump, con aquella soberbia y aquella prepotencia, hace uso hasta de la cercanía, la distancia que hay entre su país y el nuestro, como para decir que sobradas posibilidades habría de ello. Ojalá rectifiquen, ojalá desde el corazón entiendan que yo creo que uno de los primeros pueblos que se opondría a semejante hipótesis, ojalá que negada, es precisamente el digno y bravío pueblo de los Estados Unidos, que es la primera víctima de esos gobiernos imperiales.
Presidente Nicolás Maduro ratificaba su compromiso de establecer precisamente estas relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos en el marco del respeto y también lo instaba a usted para que iniciara esas gestiones. Luego de esta amenaza que ha señalado Estados Unidos, ¿ha habido algún acercamiento, alguna respuesta por parte de algún representante de Estados Unidos? ¿Y a qué otra instancia internacional va a presentar Venezuela esta protesta que el día de hoy fue pública acá en nuestro país? Sí, bueno, fíjate, precisamente en el discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Nicolás Maduro le extendió una vez más, como nos enseñó el comandante Chávez, al gobierno de los Estados Unidos su voluntad de diálogo. Incluso nos instruyó a hacerle una llamada a la Casa Blanca, al presidente Trump, para que ambos presidentes pudiesen conversar y tomamos todas las acciones diplomáticas para que esa llamada se efectuara. ¿Cuál fue la respuesta de la Casa Blanca? Bueno, un comunicado donde dicen que no, que dándole órdenes, pues, que Trump le ha dicho al presidente Maduro que tiene que hacer esto, lo otro, y como no lo ha hecho, solo volverá a hablar con un líder latinoamericano cuando haya un golpe de Estado y regrese una supuesta democracia a Venezuela. El absurdo, la locura, la demencia, y nosotros no estamos sino dispuestos por los canales diplomáticos y con la sinceridad y la verdad y el coraje que caracteriza a los líderes de la revolución bolivariana, y en este caso al presidente Nicolás Maduro, que fue canciller 6 años del comandante Hugo Chávez y que ha tenido que enfrentar las más grandes arremetidas del imperio norteamericano contra él. Incluso está sancionado el presidente Nicolás Maduro, habráse visto semejante barbaridad. Y sin embargo el presidente Nicolás Maduro extiende la mano si quieren diálogo. Si no quieren diálogo, bueno, ahí está un puño cerrado también de un pueblo para defenderse. Muchísimas gracias, eran declaraciones que ofrecía el canciller.